Bienvenidos a nuestro episodio número 45 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación, temporada 3. Y en este episodio vamos a hablar de la bioquímica del amor. Seguimos en el mes del amor y es muy importante hablar de los conceptos que cubren toda esta palabra que muchas veces se menosprecia y se identifica con otro tipo de situaciones que son más como comerciales, como de marketing, como de exponer muchos aspectos que realmente no son el amor. El amor va más allá de lo que podamos ver en un comercial, de lo que podamos ver en una expresión de materialismo o de estimular toda esa ansiedad por comprar, por gastar, por dar cosas materiales y quitarnos del concepto real. Y ese es de lo que trata el episodio, de ver la biología, ver lo que pasa en nuestro cerebro, ver todos los efectos de una cascada hormonal que ya hablamos en el episodio pasado, pero ahora es una continuación desde un punto de vista de la evolución, de cómo todas esas especies que muchas veces pensamos que no nos parecemos tanto a una bacteria, a un insecto, a una abeja, a un animal como un ratón y nos parecemos más de lo que pensamos. Entonces, vámonos de lleno a ver qué es lo que pasa con todos estos aspectos de la evolución. El estudio del amor en este contexto de evolutivo ofrece muchísimos puntos importantes que nos están dando una base biológica de lo que pasa en las relaciones interpersonales y cómo las interrupciones, como lo que está pasando ahorita, por eso también es extremadamente importante que entendamos que lo que está pasando ahorita y que ya lleva demasiado tiempo está rompiendo nuestra propia química interna, nuestro propio equilibrio y por supuesto está causando muchos de los conflictos que vemos en, pues, en todo el medio externo, en todas las noticias, aún sin ver noticias, te enteras de todos los conflictos que mundialmente están pasando, cómo ha subido la agresión, cómo ha subido la ansiedad, cómo sube la depresión, etcétera. Todo esto es una consecuencia de esa incongruencia en las medidas, de esa extensión, de esa imposición de muchísimas cosas. Es la consecuencia que se ha tenido porque está cortando la evolución, no está cortando cómo estamos diseñados, está cortando todo ese contacto e interacción que ya necesitamos. Las interrupciones de estos lazos sociales tienen una repercusión en el comportamiento, en la fisiología y por supuesto en la salud mental. La vida en la Tierra fundamentalmente es social, la capacidad de interactuar dinámicamente con otros organismos vivos para apoyarnos, para mejorar un equilibrio, el crecimiento y la reproducción evolucionó desde hace muchísimos años. De hecho, fue una de las principales formas de eh, crear más especies, de mezclar los genes, de crear mucho más variedad genética. Y esa variedad genética es lo que nos ha dado la capacidad también de observar las cosas desde otro punto de vista, desde ver cómo las bacterias, por ejemplo, también se reproducen con más éxito en presencia de su propia especie y pueden formar comunidades con características físicas y químicas que van mucho más allá de las capacidades de una célula individual. O sea, por supuesto, si aislamos una bacteria, si la dejamos separada de todas las otras bacterias en un medio que es más agresivo, pues esa bacteria no va a sobrevivir, que es como se eliminan también a través de fármacos muchas de estas bacterias. Pero, ¿qué pasa cuando las bacterias están en colonias? Se expanden y crecen exponencialmente
Y no se trata de que nosotros sigamos creciendo exponencialmente, pero se trata de que como seres sociales necesitamos ese contacto humano que nos ayuda al lenguaje, al desarrollo del cerebro, al desarrollo de todas estas autopistas hormonales que ahorita vamos a ir viendo cómo se entrelazan y cuáles son esas funciones que tienen. Las especies, por ejemplo, de insectos han desarrollado sistemas sociales también que pueden ser hasta complejos, que se conocen como eusocialidad. Esa eusocialidad está caracterizada por una división del trabajo, donde al menos este tipo de caracterización entre especies de insectos ha tenido 11 veces una escala evolutiva. O sea, imagínate cómo estamos parando nuestra evolución y por supuesto creando efectos que no va a tardar mucho en que se observen ya las consecuencias en los niños, en muchos jóvenes y ya las estamos observando. Por eso hay también demasiada división, demasiada agresión, porque todo esto tiene que ver. La investigación, por ejemplo, en abejas melíferas, que son las abejas productoras de miel, indican que un conjunto complejo de genes y sus intersecciones en toda esa evolución regulan la eusocialidad y estos genes fueron el resultado de una forma acelerada de la evolución. En otras palabras, los mecanismos moleculares que no estamos viendo, que están como internamente, favorecen los altos niveles de sociabilidad y parecen estar involucrados íntimamente en una evolución más acelerada. O sea, nuestra especie debería de ir evolucionando hacia volvernos más inteligentes, tener una capacidad de usar más nuestro cerebro y ahora con muchas de estas incongruencias que estamos teniendo y de este aislamiento, del uso también del cubrebocas en exceso, se está llegando, por supuesto, a afectar toda esta salud y toda nuestra fisiología. Efectos tan simples como no poder respirar adecuadamente, por supuesto que no oxigenas bien tu cerebro y entonces estás perdiendo neuronas. Ese es un efecto de los miles que existen de un abuso de usar este tipo de máscaras, este tipo de, pues, de cubrebocas y cortar también hasta acá la respiración, pues tu propio CO2 te está intoxicando. Lo quieras creer o no lo quieras creer, esto es bioquímica, esto es lo que está pasando dentro de tu cuerpo, esto no está inventado, esto no es de alguna revista de vanidades o que habla de chismes, esto es basado en la ciencia y en lo que hemos visto también en otras especies. Las vías evolutivas que llevaron a los reptiles, a los mamíferos, permitieron el surgimiento también de sistemas anatómicos y mecanismos bioquímicos únicos que permiten tener un compromiso social y la sociabilidad selectivamente recíproca. Muchos mamíferos muestran una intensa inversión de los padres en la descendencia y forman lazos duraderos con su descendencia. O sea, cada especie teóricamente debe de ir mejorando y debemos de ir aprendiendo de los errores de nuestras generaciones pasadas, que también es justo lo que hablo en el libro que tengo a mis espaldas, Cultivating a New Generation. En ese libro de Cultivando una Nueva Generación, hablo de toda esta, pues, serie de eventos que tenemos y cómo ese dolor emocional también lo reflejamos en la etapa adulta. Muchos de estos mamíferos y varias especies, incluidos los humanos, lobos, los ratones de campo, desarrollan relaciones recíprocas y selectivas duraderas entre los adultos, con varias características de lo que nosotros le llamamos amor. O sea,
todos estos vínculos que vemos en los animales, que vemos entre especies de animales, y hemos visto miles en muchos de los documentales en vivo, vemos cuando los animales pueden interactuar y también lo vimos cuando estuvimos en estas etapas de encierro, donde los animales tenían más espacios, menos ruido, menos interacción que contamina su hábitat. Ellos obviamente crean lazos mucho más fuertes y tienen capacidad de comunicarse a través de ese lenguaje que es el amor. Estas interacciones desencadenan mecanismos dinámicos, o sea, constantemente todas nuestras hormonas, todas estas interacciones están retroalimentándose. Cómo vamos a ir creciendo y cómo nuestra salud tiende hacia un balance. La biología del amor se origina en las partes primitivas del cerebro. El núcleo emocional del sistema nervioso humano evolucionó mucho antes que la corteza cerebral. O sea, y ya lo he explicado en otros episodios que puedes por ahí buscar, donde hablamos de los tres segmentos o los tres regiones más importantes del cerebro, que es tu cerebro primitivo o cerebro reptiliano, que es el que te ayuda a identificar las amenazas o también se activa a través del estrés. El cerebro emocional, que es la parte media, ese es el cerebro que estamos hablando aquí. Ese cerebro evolucionó hace muchísimo tiempo también y tiene todas las conexiones que regulan las emociones. Y la parte de la corteza prefrontal, que es la que evolucionó al último, y esta es la que nos permite resolver, analizar situaciones, problemas y nos hace diferentes a muchos de los mamíferos. El cerebro de un ser humano cuando está enamorado está inundado de sensaciones, a menudo que se transmiten por el nervio vago, que también ya hablamos del nervio vago, y cómo todo este nervio que conecta pues prácticamente todo nuestro cuerpo y todas las autopistas fisiológicas, anatómicas, bioquímicas, va creando gran parte de lo que experimentamos como una emoción y que se puede sentir en múltiples órganos. Ese es también pues quitarnos de la mente que las emociones se sienten cuando te quieren vender algo, te dicen que las emociones se sienten en el corazón y la dos es en el cerebro. Y no es cierto, las emociones se sienten en todo tu cuerpo. La emoción viaja porque va liberando sustancias químicas, se va creando una cascada de eh, sustancias que son muchísimos los nombres, muchísima la complejidad para entender toda esa autopista, pero lo importante aquí es que cada uno de tus órganos responde distinto y genera una respuesta distinta ante una emoción, ante la liberación de una de las hormonas que se van a ir liberando. La corteza cerebral más moderna, más evolucionada, se esfuerza por interpretar estos mensajes primarios del amor y empieza a construir una narrativa en torno a todas esas experiencias viscerales, o sea, de tus tejidos que van entrando toda esa autopista. Todo lo que no entendemos es el lenguaje del cuerpo, de cómo nos ayuda a identificar muchos de los desbalances que tenemos. Una enfermedad en inglés se pronuncia disease, y si separamos la palabra, cuando estamos separando la palabra, quiere decir que no está, o sea, this, si separamos esa parte de la palabra, el inicio, quiere decir que está en un descontrol. Y is significa fácil. Entonces, no estamos en un balance, no estamos en algo donde estemos creando un flujo, una facilidad, un... pues un conducto natural para todas estas sustancias que se están originando. Estamos impidiendo, bloqueando cuando estamos en un proceso de enfermedad. Eso es lo que quiere decir cuando no entendemos esas emociones del cuerpo.
cuando reaccionamos ante esa narrativa, en lugar de identificar, sentir y dejar que fluya la emoción. Un elemento que aparece repetidamente en la bioquímica del amor es, y ya lo hemos mencionado, la molécula más importante, el neuropéptido conocido como oxitocina. En los grandes mamíferos, la oxitocina adopta un papel central en la reproducción al ayudar, por ejemplo, cuando una mujer va a tener un bebé, a expulsar al bebé, en abrir todos esos conductos para que pase el bebé, a hacer que los músculos también se relajen del útero y también crean autopistas, van creando cascadas para que pueda la mamá después expulsar leche y con eso se sella un vínculo que es exclusivo entre madre e hijo o hija y por supuesto que dura toda la vida y que se transmite epigenéticamente hacia otras generaciones. Por eso es tan importante la lactancia y todas las sustancias que lleva la leche materna, no nada más por la oxitocina y por el vínculo, sino lleva muchísimos compuestos, muchísimas sustancias del sistema inmune de la mamá que van a permitir que los niños tengan una mejor respuesta ante muchas enfermedades, ante alergias, ante poder tener una biología mucho más duradera, fuerte, resiliente, no niños que crezcan con debilidades, con alergias, como ahora estamos viendo. Y la liberación de la oxitocina se interrumpe cuando los vínculos sociales se están complicando. O sea, si vas entendiendo lo que está pasando, todo esto, esta pandemia, todas estas medidas que se han tenido, lo único que están haciendo es interrumpir la liberación de muchas hormonas en nuestro sistema por el hecho de cortar la sociabilidad, de provocar discusiones por tonterías que ellos mismos están creando y, por supuesto, de lavar el cerebro de las personas con noticias que cada vez vemos que son falsas y que desafortunadamente pues se distribuyen entre estos canales y que posiblemente es por eso que siguen y siguen la promoción y la censura, porque es la única manera de controlar a las personas. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Esto es la bioquímica del amor y cómo cuando interrumpen todo esto, pues estamos teniendo consecuencias y van a seguir cada vez más si seguimos con este tipo de, pues, ridiculeces, yo ya le llamo, ¿no? Las crías de mamíferos dependen de una manera crucial de la leche materna durante algún tiempo después del nacimiento. Eso obviamente ya lo sabemos y por eso se promueve tanto la extensión de la lactancia, porque las madres, por ejemplo, humanas también forman ese vínculo fuerte y duradero con los recién nacidos inmediatamente después del nacimiento y en un periodo después, donde es esencial para la nutrición y la sobrevivencia del bebé. Sin embargo, las mujeres que dan a luz por una cesárea, sin entrar en un trabajo de parto o que optan por no amamantar, también forman este vínculo afectivo de la oxitocina. Se pierden muchísimas propiedades por no tener la capacidad de darles la leche materna en cuanto sobre todo al sistema inmune y a la formación de la microbiota, que es tu flora intestinal y todas las bacterias que también promueven la liberación de muchos neurotransmisores y neuropéptidos que te sirven para regular las emociones. Entonces, por eso también es importante la lactancia. Eh, los padres, ¿qué pasa con los padres, los abuelos, los padres adoptivos que forman vínculos también de por vida con los niños? Pues hay evidencias que sugieren que la simple presencia de un bebé
en una casa donde hay un papá, donde hay un abuelo, donde hay un padrastro, libera oxitocina en los adultos. Ese vínculo, esos olores que percibimos de los bebés son feromonas, es oxitocina, es dopamina, hay otro compuesto que se llama hexadecanal. Todos estos compuestos que se liberan cuando los bebés tienen toda esta cascada activa hace que nos volvamos eh, virtualmente obligados a amar a los bebés. Despiertan todas estas sensaciones positivas, serotonina, pues nos hacen sentir presentes, nos hacen estar en el presente. Y eso es lo que nos hace falta también, dejar a un lado toda esa basura de que viene de todos los medios y enfocarnos en nuestro presente, enfocarnos en construir otra vez relaciones sociales, enfocarnos en llamar a los amigos, enfocarnos en tener más contacto con las personas y dejar de estar con miedo ante algo que ya vimos y vamos a seguir viendo cada vez más evidencias de que pues simplemente era una manipulación. Y ahora lo vamos a ir viendo más claro porque vamos a ver también los efectos que están teniendo. Los lazos emocionales también pueden formarse durante periodos de extrema presión, que es lo que estamos viendo. O sea, no hay excusas para no regresar a tener esos vínculos sociales, especialmente cuando la sobrevivencia de un individuo depende de la presencia y el apoyo de otros. Todos dependemos de todos. Eso que te quede claro. No hay personas que podrían sobrevivir solas, aisladas, y eso también lo hemos visto 1001 veces, demostrado por múltiples estudios. Hay evidencia de que la oxitocina se libera en respuesta a experiencias estresantes agudas, posiblemente sirviendo como ese seguro emocional, hormonal contra el estrés abrumador. O sea, ahorita, por ejemplo, que seguimos de todas maneras escuchando de repente estas noticias y que el estrés sube, si estamos en contacto con miembros de nuestra familia, si estamos en contacto con amigos, con personas, pues tenemos por lo menos este seguro de la oxitocina. Se puede reactivar a través de tener más contacto y esta asegura que los padres y otras personas se comprometan con los bebés, con sus hijos y los cuiden. Estabilizan estas relaciones amorosas y garantizan que en momentos de necesidad buscamos y recibimos apoyo de estas personas. Por eso es tan importante ahorita que tengas un núcleo social, eh, si no tan grande como a lo mejor lo tenías antes, sí de personas en las que tú puedas confiar, en las que sea recíproca la relación y en la que te ayude a sentir que no estás solo, a pesar de que con todo esto estés aislado. Por supuesto, la oxitocina no es un equivalente molecular del amor, va mucho más allá. Es solo un componente importante de un complejo sistema neuroquímico. Por eso es que insisto en que la palabra, el concepto, el amor, por ahí puse una frase ayer, 2 días, eh, antier más bien, habla de cómo el amor es un ser viviente. El amor necesita que, que haya una nutrición y esa nutrición del amor es a través de tu felicidad, es a través de estar presente y de disfrutar los momentos. Todos los sistemas necesarios, todos los componentes químicos que se em, que se inician con estas redes neuronales del sistema nervioso autónomo son dinámicos y cambian constantemente durante la vida del individuo. O sea, conforme vamos madurando, vamos creando diferentes conexiones. Las conexiones de muchas neuronas también
se hace esta poda neuronal en la etapa adolescente, se empieza a, pues, afinar todas estas conexiones, estas sinapsis, y las propiedades de la oxitocina no están tampoco predeterminadas ni son fijas, van también evolucionando con este tipo de conexiones nuevas. Los receptores celulares de la oxitocina están regulados por otras hormonas y por factores epigenéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que haces en tu estilo de vida impacta también la liberación de la oxitocina y de otra de sus hormonas aliadas o hermanas, que es la vasopresina. Estos receptores van cambiando y se adaptan sobre la base de las experiencias que tú tienes. O sea, también si comes tóxico, también si no duermes bien, también si estás estresado constantemente por todos estos medios, pues todas estas autopistas hormonales se bloquean y bajan tus niveles de muchísimas de estas hormonas. Por eso el estrés, por eso la ansiedad, por eso la depresión. Tanto la oxitocina como la experiencia del amor cambian con el tiempo, a pesar de las limitaciones. Los nuevos conocimientos sobre las propiedades de la oxitocina han resultado útiles para explicar todas estas características que cada vez descubrimos más acerca del amor. Para empezar a dividir, a irnos más todavía dentro de la anatomía y la química del amor, los científicos necesitan un traductor de todo este lenguaje biológico, como cuando la aplicación de Rosetta sirve para traducir un lenguaje digital, un lenguaje de computación. Nosotros necesitamos una traducción de ese lenguaje biológico, y este lenguaje, cuando se descifra los modelos animales, es lo que nos sirve para entender la biología y esos mundos paralelos entre la fisiología antigua y los comportamientos que ahora tenemos. La investigación en los ratones de campo indica, al igual que en los humanos, que la oxitocina tiene un papel importante en todas las interacciones sociales y en el comportamiento de los padres. Por supuesto, la oxitocina, como ya lo mencioné, no actúa sola. Su liberación y las acciones dependen de muchos otros neuroquímicos, donde incluimos opioides endógenos y la dopamina. Estos opioides endógenos funcionan en circuitos del cerebro que se llaman opioides, que también tienen que ver con algunos fármacos, pero aquí son endógenos, los liberamos nosotros naturalmente y nos ayudan a formar estas interacciones sociales, estas relaciones, y nos ayudan a regular muchas emociones. Es de particular importancia el vínculo social con las interacciones entre la oxitocina y el péptido que mencioné hace ratito, su hermana, la vasopresina. Los sistemas regulados por la oxitocina y la vasopresina a veces pueden ser redundantes, o sea, sus acciones químicas pueden ser muy similares. Ambos péptidos están implicados en comportamientos que requieren un compromiso social por parte de hombres y de mujeres, como por ejemplo abrazar a un bebé, a tus hijos, tener ese contacto que muchas veces también se ha perdido. Y si nos metemos en la dinámica que muchas familias han vivido, también romper el esquema de estar 24 horas en un mismo lugar, todo mundo metido, pues por supuesto que crea conflicto, y ese conflicto repercute en los hijos, ese estrés repercute en los hijos y crea una disrupción, un rompimiento de los niveles naturales de todas estas hormonas, crea más agresividad y crea, por supuesto, que nuestros hijos no tengan la mejor calidad de nosotros, porque nos sentimos constantemente estresados porque estamos haciendo múltiples cosas en un solo lugar y viviendo con las personas 24/7. Entonces, tampoco fuimos diseñados para ese tipo de interacción
donde todo mundo está encerrado y donde todo mundo está en un mismo lugar y tiene contacto tanto tiempo y no hay espacios tampoco para tener esa paz que necesitamos. O sea, literalmente nos rompieron toda nuestra forma de vivir y todo eso es lo que está causando múltiples conflictos entre nuestra biología, entre la evolución, nuestro cerebro y toda la química interna. Si aceptamos los lazos sociales y empezamos a recuperar estos lazos selectivos, la paternidad y la protección de la pareja como representantes del amor, en los seres humanos ha respaldado la hipótesis de que la oxitocina y la vasopresina interactúan para permitir estados conductuales dinámicos y comportamientos que son necesarios para el amor. La oxitocina y la vasopresina tienen funciones compartidas, pero no son idénticas en sus acciones, que es lo que mencionábamos. Pueden ser redundantes algunas de las funciones, pero no todas son iguales. Los genes que regulan la producción de oxitocina y la vasopresina están ubicados en el mismo cromosoma. ¿Coincidencia? No. La biología es impresionante, es mágica, y si entendieras más a tu cuerpo, pensarías mejor en qué tipo de acciones puedes seguir implementando y qué tipo de acciones puedes mandar a la basura. Lo que posiblemente hace que la oxitocina, por estar en el mismo cromosoma, permita una síntesis o liberación coordinada de estos péptidos. Ambos péptidos pueden unirse y tener efectos antagonistas o agonistas en los receptores de otros. ¿Qué quiere decir eso traducido? Los péptidos, un péptido que es una proteína, eso es un péptido. Para las personas que no tienen una base científica, es importante que entiendan ese concepto. Ahora, cuando esta proteína se une a un receptor y hace esta conexión, la conexión con su receptor puede generar una relación, hablando de la oxitocina y la vasopresina, que sea idéntica. Eso significa agonista. Antagonista es que en algunas ocasiones estas dos hormonas o estos dos péptidos se comportan también como opuestos en las acciones que van a desprender después de unirse al receptor. La vasopresina se asocia con la movilización física y emocional y apoya la vigilancia y los comportamientos necesarios para proteger a la pareja. Fíjate qué importante es estas acciones, proteger a nuestras personas, proteger también a los demás. Por eso también ahora vemos tanta indiferencia, porque muchas de estas hormonas están cortando nuestra naturaleza de conectarnos. Si ya ni siquiera te puedes ver completa la cara, la sonrisa, no puedes, y ya mucha gente ya va cada vez más pegada a los aparatos digitales, porque pues ya no piensa, está constantemente así con los cubrebocas. Si van así y van con el teléfono así, ¿cómo vas a tener contacto? ¿Cómo vas a crear una liberación de hormonas que necesitas? No es ni siquiera porque yo lo esté promoviendo, es algo biológico, es algo evolutivo, es algo que si supiéramos esta biología no haríamos ese tipo de cosas. Entonces, excesivamente usar este tipo de medidas no tiene ningún sentido y cada vez lo vamos a ir viendo más y cada vez hay más estudios que afortunadamente ya están dejando publicar. Entonces, la vasopresina también podía proteger contra estos sistemas donde fisiológicamente a veces te puedes congelar ante un peligro. Fíjate qué importante es. O sea, ya no respondes ante una amenaza real cuando se bajan estos niveles de la vasopresina. En muchas especies de mamíferos, las madres se comportan de una manera agonista en defensa de sus crías,
posiblemente a través de las acciones interactivas de estas dos hormonas, vasopresina y oxitocina. O sea, defender a tus hijos, tener vínculos más fuertes con ellos, está rompiéndose por el simple hecho de no liberar los compuestos adecuadamente. Antes del apareamiento, por ejemplo, los ratones de campo donde se estudiaron todas estas liberaciones de hormona, eh, son generalmente sociales los ratones, incluso con extraños, antes del apareamiento. Sin embargo, aproximadamente un día después de su apareamiento, comienzan a mostrar altos niveles de agresión hacia los intrusos. ¿Por qué? Porque muy posiblemente toda esta liberación sirve para proteger a su pareja y a sus crías, su familia, su territorio. Esta agresión inducida por el apareamiento es especialmente evidente en los machos. O sea, toda nuestra biología tiene una explicación y toda esa protección que los machos tienen de las hembras y de sus crías, por supuesto que es para preservar la especie. Todo esto está impactándose. Ahorita vamos a llegar a la parte de los humanos. Por el contrario, la oxitocina se asocia con la inmovilidad sin miedo. Fíjate qué estoy diciendo aquí. Inmovilidad sin miedo. O sea, la oxitocina te ayuda a percibir mucho mejor cuáles son las amenazas reales y que tú tengas una respuesta mucho más congruente con tener una reacción donde utilices todas tus capacidades. Esto incluye estados fisiológicos relajados, te ayuda a relajarte y te ayuda a distinguir entre una amenaza real y que veas una noticia boba y te alteres porque tus niveles no están adecuadamente compensados. Entonces, va mucho más allá de si me da la gana o no me da la gana usar el cubrebocas cuando no debería, en situaciones donde no estás en peligro. Entonces, piensa más claramente dónde sí vale la pena y es congruente utilizar una medida y dónde realmente no estás en peligro. Por estos niveles, por todo lo que está pasando, por lo que vemos en la ciencia, es que muchas personas no reaccionan ya como antes, tristemente. O sea, estamos yendo para atrás en la evolución. Y todo esto hace que en estados fisiológicos relajados, por ejemplo, en las mamás, se dé el parto, se dé la lactancia y también esto ayuda a un comportamiento sexual que sea consensuado, o sea, que sea en acuerdo. También tiene un impacto en tu comportamiento sexual. Los estudios de roedores y también en mujeres lactantes sugieren que la oxitocina tiene la capacidad de modular la angustia, la ansiedad conductual y autonómica que normalmente sigue a la separación de una madre, de un hijo o de una pareja, reduciendo los comportamientos defensivos y por lo tanto apoyando también el crecimiento y la salud. Aquí ya nos vamos a la parte de ansiedad, aquí ya nos vamos a la parte de la salud mental. También la oxitocina tiene la capacidad de ayudarte a modular toda esta ansiedad. ¿Por qué? Porque interactúa con muchos de estas regiones del cerebro donde regulamos la ansiedad. Durante los primeros años de vida, en específico, los traumas, la negligencia de muchos padres puede producir comportamientos y estados emocionales en los seres humanos que son socialmente patológicos. O sea, pues esto es lo que muchas veces se vive en familias disfuncionales donde hay muchísimos conflictos, donde hay violencia, donde también por todo lo que está pasando y por lo que ya te expliqué y cómo se activan estos circuitos de agresión, no
están teniendo buenas relaciones los padres. Entonces, al tener conflictos y al crear un ambiente tóxico para sus hijos, esto se va a ver en el futuro, cuando ellos como adultos no puedan tener un buen control de sus emociones, sean más propensos a tener depresión, a tener ansiedad y a desarrollar muchas otras enfermedades también biológicas en cuanto a su metabolismo. Dado que todos estos procesos de creación de comportamientos sociales y emociones están delicadamente equilibrados y necesitamos esa interacción normal y necesitamos ese contacto con otros seres, pueden desencadenarse en contextos inapropiados, en contextos inapropiados, en contextos inapropiados por 2 años, lo que lleva a la agresión hacia amigos o familiares. O sea, si entendiéramos la biología del amor, si entendiéramos la bioquímica, hubiéramos entendido todo lo que está pasando y hacia dónde nos está llevando, hacia separarnos, hacia pelearnos entre nosotros, hacia tener más conflictos por si te pones o no te pones el cubrebocas en todos lados, hacia tener más conflictos por si te pones o no te pones X o Y fármaco, por no decir otra palabra, porque si no quitan el video, etcétera. Todas estas incongruencias es lo que estamos viendo aquí. Esta es la bioquímica de lo que está pasando con nosotros a través de cortar todos estos espacios. Eso no quiere decir que no podamos hacerlo. Alternativamente, puedes formar vínculos con todas las personas otra vez, puedes recuperar muchísimas amistades que valen la pena y que son recíprocas, y de eso se trata, de activarnos otra vez socialmente y de recuperar esa confianza en tener una relación, en darnos un abrazo, en saludarnos normal, no como, o sea, no, ya dejarnos de tonterías, ya tener una relación mucho más normal porque nuestra biología nos lo demanda, porque toda esta interacción con las hormonas que necesitamos ir liberando lo demanda y porque nuestros hijos necesitan también esa liberación de nosotros. Las hormonas no nada más es internamente lo que pasa, es el ambiente químico que estás creando en tu casa, que estás creando cuando interactúas con tus hijos. Si es tóxico, eso es lo que les estás dando. Los bebés, escucha lo último, los bebés de padres traumatizados o que están muy estresados, ¿por qué? Pueden estar expuestos de manera crónica a la vasopresina, ya sea a través de su propia producción aumentada de ese péptido o con niveles mucho más altos cuando muchas mujeres en esta etapa están teniendo bebés y están demasiado estresadas, estás transmitiendo a través de la leche materna estos niveles altos de vasopresina. Esa mayor exposición puede sensibilizar a los bebés para tener comportamientos defensivos o crear una tendencia de por vida a reaccionar exageradamente ante una amenaza. Por eso también vemos muchos niños que ya tienen daños en el lenguaje, daños en el aprendizaje, daños en la atención, daños en tener ansiedad. ¿Cuándo se había visto en niños tan pequeños con síndromes de ansiedad, con depresión, con pensamientos suicidas? Esto es la explicación, todo lo que vemos en la biología de la oxitocina y la vasopresina, que es la bioquímica del amor, que es entender cómo una palabra es mucho más importante que un concepto bobo de marketing. Entonces, todas estas medidas, todas estas experiencias adversas tempranas y el aislamiento crónico, otra vez, aislamiento crónico, los genes de los receptores de vasopresina pueden regularse al alza. O sea, modificas tus genes. Para que te quede claro, todo este periodo está modificando genéticamente lo que está pasando y lo que va a pasar con la liberación de la vasopresina. Y te puede hacer más propenso y tener mayor sensibilidad a factores estresantes agudos.
O sea, ¿qué se está creando? Una generación más débil. Te lo dejo de tarea. O que la ansiedad persista toda tu vida. Te lo dejo de tarea. Si pusiste atención, si te quedaste, si fuiste capaz de controlar tu atención y llegar al final, porque la atención también está dañada por la liberación de estas hormonas, aprendiste algo. Si aprendiste, si te gustó, si te hice pensar o si te hice enojar, comparte el video y ayúdame a que más personas vayan despertando y vayan entendiendo qué es lo que está detrás de las cámaras de todo lo que pasó estos 2 años. Y nos demos cuenta de que tenemos que reaccionar positivamente ante activar nuestra vida de nuevo a cómo somos diseñados biológicamente. Que tengas un excelente día y mil gracias por tu atención. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.